hermana Adela, bienvenida. Ya le ayudamos a que se corra la Biblia, si la va a compartir. Siga, hermana Adela. Gracias, hermano Hernán. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de este programa, que este programa no es por hacer, notoria nuestra presencia acá, no. A nosotros nos interesa enseñar lo que la Biblia enseña, enseñar la sana doctrina, porque se está perdiendo en gran manera la esencia de la palabra de Dios. Mire, el tema de esta enseñanza es: no se dejen engañar. Sí, hermanos, es preocupante, hermanas, es preocupante en gran manera que se están perdiendo aún hermanos antiguos en nuestras iglesias. Están apareciendo divisiones, grupos aquí y allí, le están añadiendo a la palabra, están enseñando conforme a ellos les plazca, están pecando, están haciendo el mal y allí en los altares. Esto no es bueno, esto no es de Dios. La palabra del Señor nos enseña en que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, porque escrito está. La palabra, el tema ya está. El plan de salvación es uno, no hay dos ni tres. Nosotros no tenemos que rendirle pleitesía a ningún hombre. No. Nosotros tenemos que un día darle cuentas al Altísimo Rey de la Gloria, al Señor Jesucristo, Rey y Señor, nuestro Dios. Aleluya. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos queridos, hermanas, amigas. Créanlo, porque así es los nuevos. Créanlo, que esto no es un juego. Un día tú comparecerás ante el Señor Jesús, y entonces, ¿qué le dirás? Querrás agradarle y ya estás condenado, porque has pecado y has cambiado la enseñanza, la doctrina, lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la voz de Dios es la Biblia. Biblia no hay sino una. Está escrita en muchos idiomas, eso sí, en diferentes traducciones, pero no hay sino una. Y esa es la palabra de Dios. Este tema maravilloso, no se dejen engañar. Ya es hora. Lean la palabra. ¿Por qué se dejan engañar? Ya está escrito. Lean la palabra. Oren al Señor para que dé entendimiento, para que puedan discernir lo bueno y lo malo. Él nos lo dio. Entonces, empezamos con Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Bien clarito está. El famoso escritor español Miguel de Cervantes Saavedra publicó a principios del siglo XVII una de las obras más célebres de la literatura universal: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pongan atención. En dicha novela, el protagonista se obsesiona con la lectura de historias sobre valientes caballeros de brillante armadura que acuden al rescate de damiselas en apuros. Como resultado, acaba creyendo que él mismo es uno de esos héroes. ¿Cómo les parece? En uno de los episodios más conocidos, Don Quijote, convencido de que actuaba en favor de los intereses de Dios, se lanzó al ataque de unos peligrosos gigantes. Pero al final tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Lo que él creía que eran enemigos
enormes no eran más que unos cuantos molinos de viento, hermanos. Aunque la historia de Don Quijote sea ficticia y hasta bastante cómica, nos enseña una valiosa lección. Vivir engañados es un asunto muy serio, y así están viviendo muchos. Creen estar agradando a Dios y están haciendo lo contrario. Hay quienes, por ejemplo, se engañan a sí mismos pensando que pueden beber tanto alcohol como deseen sin que su salud, su familia, paguen las consecuencias. Ay, ay, ay. Por otro lado, las personas que sufren de anorexia, trastornos de la alimentación caracterizado por un temor intenso de aumentar de peso, un rechazo a mantener un peso normal y una imagen del cuerpo distorsionada. Creen que están sanas y bien alimentadas, cuando la dura realidad es que se están muriendo lentamente de hambre, hermanos. Entonces, ¿hay alguien que esté completamente a salvo de ser víctima de un engaño? La verdad es que no. Muchas veces decimos nosotros, perdón, que esa persona se dejó engañar. No, eso no puede ser. Así es. La verdad es que no. Todos y cada uno de nosotros podemos ser engañados, hermanos, hermanas. Incluso en un campo de la vida tan importante como nuestras creencias religiosas. Ahí se están dejando engañar. Creen que de cualquier manera hoy en día se hacen divisiones de nuestras iglesias, se hacen divisiones, forman nuevos grupos a enseñar como ellos quieran hacerlo, como a ellos les convenga. Así no es. Y si eso no sucediera, las consecuencias podrían ser tan nefastas. ¿Por qué decimos esto? Porque no solo está en juego la salvación, sino nuestro estado eterno, hermanos. ¿Saben qué es eso, no? Vamos a la vida, vamos a la patria celestial o vamos al lago de fuego. No hay más. Para siempre jamás. Salvos o condenados, en el cielo con Cristo, o en el infierno, o al final en el lago de fuego. Amén, amén. Gloria al Señor. Para comprenderlo, analicemos cuál es el peligro que corremos y qué precauciones podemos tomar. Vamos a ver, atención. Un peligro muy serio. Los diccionarios definen la palabra engañar como hacer creer a alguien alguna cosa falsa o equivocada. Y también como embaucar, seducir con falsas promesas y desorientar con falsas apariencias. En otras palabras, si afirmamos que una persona engañó a otra, queremos decir que se valió de alguna treta para confundirla y convencerla de algo que en realidad no es cierto. Y así es. Y si a alguien lo están confundiendo, desorientando o embaucando y no se da cuenta, esa persona corre un serio peligro. Amén, amén, así es. Por desgracia, sin importar cuántas pruebas se le presenten, no es raro que quien ha caído en un engaño se resista a aceptarlo. Qué cosa tan verídica, no lo aceptan. ¿Por qué? Tal vez porque sus creencias están tan arraigadas que prefiere cerrar los ojos a la realidad. Pero qué triste, porque ante el Señor Jesús no puede cerrar los ojos para decir otra cosa que no sea sino la verdad. No quiere escuchar ningún argumento que cuestione sus ideas. Surge la pregunta: ¿de verdad estamos todos en peligro? ¿De verdad estamos todos en peligro? No lo dudes.
Ahora bien, puede que alguien se pregunte, ¿no es un poco exagerado pensar que todos y cada uno de nosotros corremos el riesgo de tener creencias religiosas falsas? En absoluto. ¿Por qué? Porque la Biblia indica que el diablo, a quien el Señor Jesús llamó el padre de la mentira, está empeñado en engañarnos a todos. A todos es a todos. Juan 8:44. Lean esa cita. Juan 8:44. De hecho, las escrituras lo describen como el Dios de este siglo, de este sistema de cosas mundanas. A lo largo de la historia, Satanás ha cegado las mentes de millones de personas. Segunda a los Corintios 4:4. Vamos a leer esa. Segunda a los Corintios. Gloria al Señor Jesús. 4:4. Dice así. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Es más, incluso hoy día sigue engañando a toda la tierra. Esto es una realidad habitada. Revelación o Apocalipsis 12:9. Gloria al Señor. El enemigo está engañando con falsas religiones, falsas creencias. Está engañando con todo lo que esté a su alcance para robar el alma preciada de cada uno del que se deje engañar. La tierra habitada. Apocalipsis 12:9. Vamos a leer Apocalipsis 12:9. Estos textos son muy importantes. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí ven? Él no anda solo. ¿Sabía usted esto, hermanos? Satanás está en un punto de la tierra, en un lugar, pero todos sus secuaces él tiene en todas partes. Pero él no puede estar sino en un punto. Mientras que nuestro Dios y Rey, el Señor Jesucristo, está en todo lugar, su presencia lo llena todo. Él está en medio de nosotros, está cuidándonos, está defendiendo a sus hijos. Así que séale fiel que Él es con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. No temamos en ningún momento, seas fiel. Ame a Dios sobre todas las cosas. Ame su palabra, respétela, porque esto es el todo. Aleluya. Lo cierto es que el diablo ha estado engañando a la gente desde los mismos orígenes de la humanidad, hermanos queridos. Él le hizo creer a Eva que no tenía por qué obedecer a su creador y que ella podía ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¡Qué atrevido es! Y así obtener un conocimiento que la haría un ser como divino también. ¿Cómo le parece? Pobre Eva. Y así hay muchos hoy en día. A pesar de tanta bendición que tenemos con su palabra, aleluya, la palabra del Dios vivo. Dicho de otro modo, la convenció de que tenía derecho a decidir por sí misma lo que está bien y lo que está mal. Génesis 3:1-5.
Aleluya, gloria al Señor. Esta fue la primer gran mentira de la historia. ¿En qué sentido? Pues bien, aunque Dios sí concedió a los seres humanos la libertad para tomar sus propias decisiones de manera recta, también les dio la capacidad y la autoridad para determinar qué está bien y qué está mal en su conciencia. Vamos a leer Eclesiastés 7:29. Aleluya, gloria al Señor. Mira que la palabra de Dios es tan poderosa. Usted está en un problema bien tremendo, y usted invoca el nombre del Señor y hay fuerzas, hay ese valor para poder nosotros salir, poder entender que es más poderoso el Dios que tenemos que el problema que haya en ese momento. Eclesiastés 7:29, que dice, aleluya, gloria al Señor. Dice así, Eclesiastés, equivoqué aquí, gloria al Señor. Es muy triste que en el pleno siglo en que estamos, todavía haya estas falencias. Todavía muchos viviendo de ilusiones, viviendo de cosas que no existen, creyéndole al enemigo y pisoteando la palabra de Dios. Sí, realmente es muy triste. Es muy triste porque la palabra del Señor en todo lugar se está predicando. La palabra de Dios está a nuestro alcance. La palabra de Dios es tan poderosa que llena el corazón, abre el entendimiento, nos llena de ese gozo para poder nosotros, aleluya. Bueno, 7:29, Eclesiastés 7:29, que dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo les parece? Muchas perversiones. Es de parte de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de la palabra, de la verdad, de esta salvación tan grande. Cuidémosla, hermanos queridos, cuidémoslas. El único que puede determinar hacer el bien y lo correcto es Dios, pues es el creador y el soberano del universo. Jeremías 10:23 y Revelación 4:11. Así pues, no hay que confundir la libertad para elegir entre hacer el bien o hacer el mal con la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Lamentablemente, muchas personas han caído en este engaño de Satanás. Así es. La religión que usted practica tal vez tenga siglos de antigüedad. Incluso puede que en su familia se haya transmitido de padres a hijos desde hace generaciones. Pero seguro que está de acuerdo con lo siguiente: el hecho de que una creencia sea muy antigua no la convierte automáticamente en verdadera. Tomen nota de esto. Puede ser la más antigua. No hay que olvidar que la Biblia explica que poco después de la muerte de los apóstoles, en la misma congregación cristiana surgieron hombres sin escrúpulos que enseñaron falsedades para arrastrar a los discípulos tras de sí. Hechos de los Apóstoles 20:29-30.
A fin de engañar a sus víctimas, estos individuos utilizaron con astucia argumentos persuasivos, así como la filosofía y la tradición de los hombres. Aleluya, Colosenses 2, 4, 8. Y las cosas que no han cambiado mucho en nuestros tiempos. Escrito está, la palabra del Señor lo dice. De hecho, el apóstol Pablo advirtió que la situación sería aún peor en los últimos días, ahora, es decir, el periodo actual. Los hombres inicuos e impostores avanzarían de mal en peor, aseguró, extraviando y siendo extraviados, y como dice en otra versión de la Biblia, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Segunda de Timoteo 3, 1, 13. Siendo así, lo más sensato es seguir la siguiente advertencia. El que piensa que está en pie, cuídese de no caer. Primera a los Corintios 10, 12. Así es. Hay muchos porque llevan mucho tiempo y han alcanzado servirle al Señor en varios cargos en la iglesia. Y son de gran estima en la iglesia. Creen que no pueden caer y se descuidan y caen. Aquí cuando el apóstol estaba hablando de descuidarse en abandonar la vida personal cristiana, también podríamos aplicar el texto al peligro de perder el favor divino. Sí, la caída representa un caer completamente de la verdad, un trastorno que conduce a dejar la verdad. Amén, amén. De modo que si alguien piensa que Satanás nunca podrá engañarlo o hacerle caer, ya ha caído en la trampa. Porque lo puede hacer si se descuida. Porque tiene poder, pero tiene más el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús, ya en Él está todo consumado. Satanás está ya, Él está controlado por nuestro Dios. Si estás fiel al Señor Jesús, no tienes nada que temer. No quitemos la mirada del Señor Jesús, porque si la quitamos, nos atribulamos y podemos caer. ¿Por qué? Porque nadie es inmune a las maquinaciones del diablo. Efesios 6, 11. Aunque éstas pueden ser resistidas con poder y fe. Amén. Santiago 4, 7. Con razón Pablo les dijo a sus hermanos en Cristo: tengo temor de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad que se debe a la fe de Cristo. Segunda a los Corintios 11:3. ¿Cómo evitar que nos engañen? Atención, atención, atención. ¿Cómo evitar que nos engañen? Así pues, ¿cómo evitar que Satanás nos engañe, hermanos queridos, hermanas, amigos? ¿Cómo puede uno asegurarse de estar adorando a Dios en espíritu y en verdad? Juan 4:24. Dios nos ha dado todo lo que precisamos para estar protegidos, hermanos. En primer lugar, nos ha dotado de las facultades espirituales, morales e intelectuales necesarias para distinguir lo que es verdad de lo que no. Primera de Juan 5:20. Además, nos ha revelado cuáles son las artimañas que emplea Satanás. Lo dice cuáles son. El adversario. Segunda a los Corintios 2:11. Con la ayuda divina podemos repeler los ataques diabólicos
encontramos en Proverbios 3, 1, 6 y Efesios 6, 10, 18. Pero por encima de todo, Dios nos ha proporcionado un medio de defensa totalmente infalible. ¿Cuál es? ¿Cuál? Las Santas Escrituras, la palabra de Dios, escrito está. El propio Pablo animó a Timoteo a confiar en este medio para defender la fe cristiana. Después de advertirle sobre la existencia de hombres inicuos e impostores que querían corromper las enseñanzas verdaderas, el apóstol le aconsejó que estableciera la doctrina exclusivamente en los santos escritos, es decir, en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Por supuesto, habrá quienes afirmen que las verdaderas víctimas de un engaño son las personas que creen en Dios y en la Biblia. Sin embargo, aunque algunos se resistan a aceptarlo, hay pruebas más que suficientes para creer que existe un creador y que la Biblia realmente fue escrita por inspiración divina. Romanos 1:18, 25 y segunda de Timoteo 3:16, 17 y segunda de Pedro 1:19, 21. Esto sí, segunda de Pedro. Escrito está. Por eso es que nosotros no tenemos excusa delante del gran Rey, delante del Supremo Señor Jesucristo, porque escrito está y Él mismo utilizó más de 40 hombres para escribirla. Él les dio lo que debían de escribir. Sí, segunda de Pedro 1, 19, 21. Segunda de Pedro 1, 19, 21 dice así textualmente en la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, para no dejarnos engañar por el falsamente llamado conocimiento. Debemos acudir a las Escrituras, hermanos queridos. No nos atengamos a como está sucediendo actualmente. Se están inventando falsas enseñanzas, falsas creencias. Lo están hasta escribiendo y enseñando a otros esas falsedades que los va a llevar solamente al infierno, tanto al que está enseñando como a los otros. Entonces, hermanos, tenemos la verdad, tenemos la poderosa palabra de Dios. Tenemos la salvación en nuestras manos. El Señor Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya pagó el precio por tu salvación, por la mía. Nos redimió, nos escogió. Llevó los dolores allí en la cruz, los azotes, los latigazos, por ti y por mí. Derramó su poderosa sangre. Nos limpió de todo pecado, nos perdonó y ahora somos libres, salvos. Así lo hicieron los habitantes de Berea, una ciudad en la que predicó Pablo, quienes recibieron la palabra con suma solicitud, con prontitud de ánimo. Enseguida, después del mensaje del apóstol, examinaban con cuidado las Escrituras diariamente para comprobar si aquellas enseñanzas eran ciertas. Qué bueno, eso es lo que tú debes hacer. Tome la Biblia y compruébelo, que así es que podemos ser victoriosos, no ser engañados. No te dejes engañar. ¿Y qué hay de nosotros?
No debemos tener miedo de someter nuestras propias creencias a un examen bajo la luz de las Sagradas Escrituras, sin interpretación humana ni bajo ningún credo denominacional. Eso, hermanos, esto es muy importante. No debemos tener miedo de someter nuestras propias creencias en un examen bajo la luz de las Sagradas Escrituras, con la escritura en mano, sin interpretación humana ni bajo ningún credo denominacional. Al fin de cuentas, es la Biblia misma la que nos aconseja examinando todo, asegurándose de que todas las cosas retener lo bueno. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:21. Oíste todo, pero retengamos lo que sirve, lo bueno. A finales del siglo I, el apóstol Juan escribió, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones que parecen inspiradas para ver si se originan de Dios. Primera de Juan 4:1. Amén. En efecto, aunque cierta enseñanza o doctrina parezca haber sido inspirada por Dios, antes de aceptarla, conviene consultar las Escrituras para asegurarse de que es verdadera. Juan 8:31-32. Eso es lo que hay que hacer. Hay que consultar las Escrituras, hay que escudriñar las Escrituras. Hay que tomar medidas, hermanos queridos, hermanas, no seamos bobitos, no nos dejemos engañar. El Señor Jesús nos ama tanto y nos amó que dio su vida en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo. Ahora tenemos que ser fieles. Después de dicho examen, ¿qué se espera que hagamos? El discípulo Santiago exhortó: háganse hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos. Santiago 1:22. Así es. Seamos hacedores y no solamente oidores. Pongamos en práctica, vivamos la santidad sin la cual seamos santos. Las hermanas, por favor, no se dejen engañar, agregando a la belleza que el Señor nos dio otras cosas, vistiendo de manera que no corresponde a hijas de Dios, a cristianas verdaderas. Así pues, una vez que avergoncemos lo que realmente enseña la Biblia, así pues, una vez que averigüemos, lo que realmente enseña la Biblia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No. Tenemos que asegurarnos de obedecer los mandatos de Dios y no violar sus normas. Esto es, tenemos como ejemplo la alarmante decadencia moral del mundo que nos rodea. Terrible, hermanos, todo da temor. Resulta evidente que Satanás ha logrado que muchísimas personas crean que pueden violar las leyes de Dios sin sufrir las consecuencias. Pero, qué engañados están. No es de extrañar, pues, que el apóstol Pablo escribiera este consejo tan claro a los cristianos. No se extravíen de Dios. Uno no se puede mofar o burlar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Gálatas 6:7. Quienes conocen las enseñanzas de Cristo, pero no las ponen en práctica, se parecen al varón necio de la parábola del Señor Jesús. Este hombre se engañó a sí mismo pensando que podía construir una casa sólida colocando los cimientos sobre simple arena. Al igual que Don Quijote,
se dejó engañar por su propia mente. Es vital entonces que nosotros seamos como el varón discreto o prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya, gloria al Señor, así es. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo lograremos? No solo presentando atención a las enseñanzas bíblicas, sino también permitiendo que cambien, transformen e influyan en nuestras vidas. Mateo 7, 24, 27. Las apariencias engañan, hermanos, hermanas queridas, amigas que me están oyendo. En los años 30 del siglo XX, el artista sueco Oscar Reuterswärd publicó una serie de dibujos conocidos como figuras imposibles. Al principio de la impresión que se trata de objetos reales, aunque contradicen todas las reglas de la lógica. Pero al mirarlos detenidamente, uno descubre que no son más que ingeniosos trucos visuales ideados para engañar al ojo y confundir la mente. Sin embargo, estas ilusiones ópticas no son el único ejemplo que demuestra que las apariencias engañan. Hace 2000 años, la Biblia advirtió: cuidado, quizás haya alguien que se les lleve como presa suya mediante la filosofía, el vano engaño según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. El escritor de este versículo sabía de lo que hablaba, pues tiempo antes él mismo había sido víctima de ese engaño, al pertenecer por mucho tiempo al judaísmo y destacarse en él. Gálatas 1, 13, 14. Y cabe añadir, que aunque era la clase de persona a la que no se podía confrontar con facilidad, su orgullo presumía que había recibido una prestigiosa educación de un importante maestro religioso y se movía en círculos influyentes. Hechos de los Apóstoles 22, 3. Sin embargo, este hombre Saulo de Tarso llegó a creer que quienes no compartieran sus creencias y tradiciones religiosas debían ser castigados y aún morir. Tan convencido estaba de la autoridad que le concedieron los líderes religiosos judíos, que se dio a la tarea, según él, encargada por Dios, de apresar y encerrar a todo sectario de la herejía llamada del camino, que no quisiera renunciar a su fe desviada. Ay, Pablito, llegó al punto de ser cómplice en la ejecución de un judío que había sido condenado injustamente por blasfemia. Hechos de los Apóstoles 22, 4, 5, 20. Felizmente recibió ayuda y logró ver qué es lo que Dios en realidad aprueba y lo que no, por medio de la experiencia personal de un encuentro con el Cristo resucitado y glorificado. Al darse cuenta de su tamaño error, Saulo cambió su forma de pensar y actuar, y con el tiempo se le llegó a conocer como Pablo, apóstol de Jesucristo. Aleluya. En efecto, una vez que descubrió el engaño de la religión formulada por interpretación y mandamientos de hombres, obedeció a la verdad, fue añadido a la iglesia de Cristo. Hechos de los Apóstoles 22, 6, 16. Y Romanos 1:1. Cuando Pablo hoy día, muchas personas sinceras han aceptado enseñanzas engañosas como figuras imposibles de remover, desechar o cambiar, creencias que a simple vista parecen aceptables, pero que en realidad contradicen las Escrituras, hermanos. Proverbios 14:12 y Romanos 10:2, 3.
Felizmente han recibido ayuda para analizar sus creencias y examinar los malos frutos que su religión produce. Mateo 7, 15, 20. Al oír obteniendo un conocimiento completo y exacto de la Biblia, han cambiado su proceder con el fin de agradar a Dios. Aleluya. Este cambio lo produjo la obediencia al Evangelio y obrar según Hechos de los Apóstoles 2:38. Esta cita es única. Hechos de los Apóstoles 2:38. El Espíritu Santo renovó sus vidas, produjeron el fruto y la santidad del Espíritu. Aleluya. ¿Qué hay de usted? ¿Seguirá el ejemplo del apóstol Pablo y examinará sus creencias con la ayuda de la palabra de Dios? ¿Qué hay de usted? Medite, piense. Ahí le queda esa pregunta. El Señor Jesús les bendiga. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito y maravilloso eres tú, Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su divina palabra. Amén. Señor Jesús. Gracias. Maravilloso, Gracias, Señor. Gracias la honra por y la gloria tu es amor, para ti, tu Señor. bondad, tu misericordia. Gracias por tu Gracias palabra. por amarnos. Gracias por el pan de vida. Gracias, Señor, Gracias por tu palabra que fortalecernos, viene del cielo, guiarnos. Padre Celestial. Gracias, Señor, por ser Gracias nuestro por Dios. darnos No permiso tenemos con qué de pagarte, compartirla, Señor. Señor Tanta Jesús. bondad y Y misericordia, gracias porque tú Señor. sabrás llevar tu Gracias palabra por ser nuestro donde Dios. esté la Bendito necesidad. Rey de la Gloria. Comenzando Gracias, por te estos alabamos, servidores, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias Gracias, por Padre. ser nuestro Dios. Aleluya, bendito.